A ver, vámonos por partes. ¿Cómo fue la toma del Canal 11? Entramos de una forma bien pacífica, no se dañó ningún equipo, no hubo ninguna pinta, no hubo ningún tipo de vandalismo, nada. Javier Tapia Santoyo fue nuestro, justo lo mencionó Cris, nuestro secretario de administración de área central, y él entró ya con una investigación por parte de la FGR a desvío de fondos dentro del ISSSTE, ¿no? Por empresas fantasmas. Actualmente ya está vinculado a proceso por 11 millones. 11,000 millones. 11,000 millones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Resistencia, el podcast que se hace escuchar. Esto es La Resistencia. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Este es un programa, un capítulo muy importante y muy especial para mí. Chicos, bienvenidos. Tenemos a los estudiantes del Poli. Gracias. Si quieren presentarse, por favor. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc, soy de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la carrera de Biología. Yo me llamo Mani, soy de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la carrera de CUFI. Ya, yo soy Cris, igual de la misma escuela, pero de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las resistencias más fuertes que pues atraviesa el Instituto Politécnico Nacional, que justamente es todo el movimiento estudiantil que ha habido, pues creo que ya desde hace mucho tiempo, pero que actualmente pues se encuentra en una resistencia pues muy dura. Vamos a ponernos un poquito en contexto, entonces yo quisiera que nos platicaran más o menos qué es lo que está pasando en el Poli. Bueno, para responder eso, nos tenemos que remontar unos cuantos años en el pasado, cuando en el 2014 justamente empieza uno de los movimientos más importantes del Politécnico, que fue justamente el paro del 2014, en el que se luchó para abolir un cambio en la ley orgánica que estaba atentando en contra de la educación en el Politécnico. En ese paro fue muy importante, ya que unió a demasiadas escuelas. El número de estudiantes que marcharon en las calles fue brutal, fue monumental. Tenía años que no se veía una participación de esta magnitud y fue tal el grado de participación del Politécnico que incluso ayuda y complementa al movimiento de Ayotzinapa. Y también Ayotzinapa nos ayuda a nosotros. Básicamente marchamos a la par, marchamos hombro con hombro. Ellos tratando de encontrar a hijos, a estudiantes, a hermanos desaparecidos, y nosotros dándole difusión y también ayudando a que se diera para atrás una ley que estaba atentando directamente contra los estudiantes. Ahí empieza, digamos, el primer, no el primero, pero de la época reciente fue el de los primeros movimientos más fuertes del Politécnico, y que a partir de ello empieza a desencadenar obviamente una respuesta del gobierno que intenta apaciguar, y que en el proceso, pues, más adelante empiezan a haber más movimientos estudiantiles en el Politécnico. No, y es que es muy curioso porque justo en el 2014 tenemos un pliego de 8 puntos prioritarios en los cuales estamos tratando de buscar un cambio estructural dentro del Politécnico. Es muy curioso que la mayoría de esos puntos hoy en día se siguen peleando, ¿no? Están en nuestro pliego petitorio, con otros nombres, con otros cargos, con otros puntos, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, sí podemos decir que es una deuda de hace más de 10 años dentro del Politécnico, y nuevamente dejando muy en claro que no es una ocurrencia de la presidencia hoy en día el buscar la democratización del Poli, ¿no? Sino que es una lucha histórica de más de 10 años, muchísimos más, por parte del Politécnico para que se pueda lograr este cambio estructural. Justamente después de este movimiento, pues el Politécnico en general se apaga en lo que es la organización política, como tiende a suceder en cualquier movimiento.
Claro. Pero después de bastante tiempo, por ahí del 2022, después de que regresamos de pandemia, pues las condiciones siguen siendo igual de precarias o incluso más, ¿no? Porque se aumenta una matrícula que no es capaz de sostener nuestro Politécnico. Entonces, justo es por ello que se encadena una cantidad de problemas estructurales dentro de cada escuela que, aunque parecieran distintos, siguen siendo la misma raíz. Y es justo de ahí de donde surge esta cuestión, ¿no? De la importancia de movilizarse en conjunto, porque son problemas que todos compartimos. El problema del 2022 es que, como nuevamente venimos de una desorganización en el que todo el terreno estaba árido, pues fue difícil que se pudieran incendiar estos grupos políticos en cada escuela. Y cuando se incendiaron, biológicas, en este caso, ya llevaba 2 meses de paro aproximadamente. Entonces fue muy difícil que nosotros pudiéramos dar continuidad a un movimiento general. Sin embargo, ese culmina con un pliego petitorio general que a la fecha sigue sin resolver Reyes Sandoval. Sí, luego, bueno, ahí hay que también comprender algo, ¿no? Que me gustaría mencionar al respecto de la historia política del Politécnico, ¿no? Que es justo, pues, el contexto en el que nace el mismo Politécnico. Es justo una de las demandas que viene desde la Revolución, ¿no? Y en la Revolución, pues, justo se buscaba que darle educación al hijo del obrero. Es con el Politécnico, mediante luchas históricas, en donde se puede llegar justo a esa demanda que es histórica igualmente. Entonces, estamos hablando de que en el Poli siempre ha habido esta lucha, ¿no? Constante, siempre ha habido esa sangre que es guerrillera, vaya, ¿no? Porque estamos hablando de que son hijos de campesinos, que han tenido sus propias luchas, que han tenido incluso pues sí, sus mismos momentos, ¿no? Entonces, al final, dentro de todo este contexto, los politécnicos siempre la hemos sufrido, ¿no? Un Claro. ejemplo muy claro, pues es el 68, ¿no? En el 68 casi no hay historia acerca del Politécnico y mucho menos política, porque nosotros fuimos los más reprimidos históricamente. Sí, la UNAM puso las letras y el Politécnico puso la sangre. Eso es algo que nosotros, pues, creemos firmemente, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, el Politécnico es creado como, digamos, bajo la idiosincrasia de que tiene que ser una educación estéril, ¿no? Tú lo podrás haber visto, yo creo que has de haber visto, pues ahora sí como los mapas curriculares de diferentes carreras, no llevamos nada de ciencias sociales. Y eso impacta directamente en este tipo de movimientos, porque Claro. no hay una conciencia de clase de fondo, no hay este seguimiento, ¿no? Mucha gente piensa que el paro pues nada más es, vacaciones y ya, ¿no? Pero pues realmente no, ¿no? O sea, una huelga, porque así es como se debe de mencionar, una huelga siempre tiene algún fin social y pues por esa misma demanda tenemos que atenderla, ¿no? Pero entonces, pues sí hablamos de que ese mismo problema, como incluso desde la misma estructura del Politécnico, juega muy en contra en los movimientos estudiantiles. Incluso eso se nota desde la parte de cómo es el apoyo, ¿no? Cómo es la difusión, qué esperamos acerca de los movimientos. Y es justo después de pandemia que toda la organización política que en algún momento existió se muere así de tajo, ¿no? Total. Entonces quedamos, como dice Mann, en un terreno árido políticamente, porque no hay organizaciones que puedan dar continuidad a estas problemáticas. Y entonces, y ya cerca del 2023, más o menos, es cuando empieza a haber muchos problemas porque llega un personaje que seguramente vamos a mencionar demasiado, que es Javier Tapia Santoyo. Llega Javier Tapia Santoyo a la Secretaría de Administración y él cambia ahora sí que todo el sistema administrativo dentro del mismo Politécnico. Entre eso, pues cambia también el sistema de outsourcing, ¿no? No lo cambia él específicamente, pero él lo implementa de forma más agresiva, digamos, ¿no? Y el outsourcing permite que las empresas de limpieza y jardinería pues estén ahora sí que sin contratos, ¿no? Y que también no tengan condiciones dignas de trabajo, todo eso que la verdad es que pues da unas condiciones viles, ¿no? De trabajo. Al final, debido a eso, pues empiezan a movilizarse varios sectores de lo que es como intendencia y se llega a una marcha en dirección general. Sí. Esa marcha pues justo congregó a todo lo que fue el sector de limpieza, pues para justo pelear por sus condiciones. Y luego en el 2024 atentan otra vez, pero esta vez contra los profesores, Sector docente. contra el sector docente. Es en este punto en el que
quieren despedir cerca del 60% de la plantilla docente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y ahí es pues donde todos nos ponemos al tiro, ¿no? Claro. Entonces sí, y más que nada porque los docentes fueron los que iniciaron, digamos, este movimiento. Porque en ese momento iniciaron en brazos caídos, ¿no? Creo que le pusieron. Sí, justo para ese punto no teníamos la estructura educativa aprobada, que la estructura educativa para pronto es la certeza de que a ellos se les va a pagar por las horas en las que están trabajando, ¿no? Entonces, obviamente, los docentes se movilizan. Sí es importante mencionar que no solo en biológicas está pasando esto, sino en todo el Politécnico. Sin embargo, biológicas es la única que en ese momento se moviliza de forma tan marcada, ¿no? Ujú. Sí, no, y justo, y más porque en biológicas es todo un monstruo, ¿no? En cuanto al Politécnico. O sea, es la niña específica a la que luego le dejan como cuidar, ¿no? Porque Sí, es sí. como de tienes que darle esto, tienes que darle lo otro. O sea, tiene muchas especificaciones biológicas. Somos una escuela que, debido a la forma de enseñanza que se ha exigido, pues sí ha dado muchos resultados en cuestión de excelencia académica, pero también pues es un caos administrativo, ¿no? Ujú. Claro. Porque estamos hablando de que en ninguna otra escuela del Politécnico, ahí dentro de los salones, bueno, de nuestros laboratorios, tenemos 4 profesores, ¿no? En ninguna otra escuela eso se permite. Y tenemos 4 profesores porque trabajamos con cuestiones, pues ahora sí, biológicas y químicas que sí requieren de una atención casi personalizada. Entonces, pues sí, o sea, y tras este caos administrativo los docentes entran en movimiento, nosotros buscamos justo esparcir ahora sí, ánimo de lucha a las otras escuelas, porque aunque, justo como dice Mane, eh, aunque no lo vieran, ellos también estaban sufriendo por docentes, ¿no? Y les informábamos, compañeros, es que también esta problemática es dentro de todo el Politécnico, ¿no? No solamente de nuestra escuela. Ujú. Y en Claro. ese momento, pues todos se apagaron, justo. Sí, todo eso, todo este contexto, sé que parece un poco largo, pero todo eso es solamente una mínima parte Sí. De todo lo que se ha del vivido. problema Ujú. que no solamente biológicas ha tenido, sino todo el instituto, llámese ingenierías, llámese de las poquitas escuelas administrativas, llámese de medicina, llámese de todas las escuelas en general, han tenido una deficiencia y una carencia tanto de insumos, equipo, profesores, y en el tema económica ni hablamos. O Sí, sea, todo el Politécnico está atravesando una severa crisis económica derivado de muchas leyes de austeridad que ha tenido pues el gobierno de Morena. Y a pesar de que se dice que aumenta el presupuesto, lo que no se menciona es que eso aumenta debido a la inflación. ujú. Pero si Claro. quitamos el factor de la inflación, nos han estado disminuyendo drásticamente el presupuesto. Y eso deja al Politécnico, y aunque escuelas como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que genera bastante dinero, digamos que da 10 pesos, genera 10 pesos, y al ser nosotros un órgano desconcentrado, se le tiene que dar a Hacienda. Hacienda se queda con el dinero y ahora nos da un presupuesto a través de la SEP que ahora van a ser 3 pesos. O sea, a pesar de que nosotros generamos, a final de cuentas, es el mismo Estado el que se termina quedando con el esfuerzo que ha generado el mismo Politécnico. Eso es gravísimo, porque a final de cuentas, el dinero que genera cada escuela tiene que ser repartido para todas las demás instituciones y también para la propia manutención de nuestra escuela, porque nuestra escuela es extremadamente cara, pero lo que produce es de un altísimo valor. Así que estamos en una severa crisis, tanto de a veces un poco de identidad de uno siendo Politécnico. También tenemos una severa crisis económica, tenemos una severa crisis de polarización política y tenemos pues severas crisis también, incluso de violencia. Así que todo en conjunto genera que el Politécnico esté en una decadencia de la cual se ve extremadamente difícil, de la cual salga fácilmente en corto tiempo. Ujú. Wow, un bombardeo de información, Sí. de Eso iba a resistencias. Justo, o sea, escucho la resistencia por parte del personal de intendencia, la resistencia por parte de los profesores, Ujú. la de los estudiantes. O sea,
creo que de todos los pilares que tiene el instituto, en todos hay fracturas y pues yo quisiera preguntarles justamente actualmente, o sea, ya teniendo un poco el contexto y como mencionabas, ¿no? Toda esta deuda de carencias de años, ¿no? Ujú. Fue muy sonado el movimiento que ustedes tenían antes del Mundial, Sí. ¿no? Entonces yo quisiera como que nos pusieran un poquito en contexto del movimiento actual 2026, Ujú. em, para que quienes nos están viendo pues también sepan, ¿no? Actualmente cómo ustedes se han estado uniendo como estudiantes para defender y pues sí, exigir, ¿no? Todas estas demandas. Sí, justo todo esto surge porque, como mencionamos, es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Al final, cada escuela está en crisis de diferentes formas y maneras, ¿no? Algunos con docentes, algunos con cuestión de infraestructura, algunos con equipos y laboratorios, ¿no? Acá lo importante es que todos somos hoy en día conscientes de que esto es consecuencia estructural de cómo se ha manejado el Politécnico. Entonces es por eso que por parte de Biológicas decidimos que es importante que se realice una movilización general porque ya estamos en un punto en el que no hay un retorno. Fue la escuela de biológicas la que Biológicas empezó todo el fue la movimiento. pionera Ujú. en ese sentido. Ok. Busca que las demás escuelas se unan y realizamos 3 movilizaciones importantes, ¿no? La primera que fue la toma de Canal 11 simbólica, en la cual compartimos el mensaje para toda la comunidad, no solo politécnica, sino de todo, pues de todo nuestro país, donde buscamos que se visibilizara, ¿no? Los problemas actuales que presenta el Politécnico. Y de ahí realizamos otras 2 movilizaciones internas dentro del Politécnico, una en Zacatenco y otra en Casco de Santo Tomás, buscando que se pudieran realizar meetings, de esta forma buscar a las escuelas hermanas que se quisieran sumar a este movimiento, ¿no? Justo ahí es donde en estos meetings nos damos cuenta de las realidades de cada escuela, porque no solamente Claro. es la escuela, sino también la cultura, también el deporte, ¿no? O sea, todo dentro del Politécnico hoy en día está colapsando. Entonces, al darnos cuenta de todas estas realidades es que las escuelas decidimos organizarnos y sumarnos a realizar un pliego petitorio general, ¿no? Que actualmente está compuesto por 10 puntos. Ujú. Ok, y a ver, vámonos por partes. Sí, claro. ¿Cómo fue la toma del Canal 11? Bueno, se tomó básicamente 2 veces Canal 11. La primera fue en abril, me parece que el 20, si no me equivoco, corríjanme. El 20 de abril, aproximadamente esas semanas de abril, intentamos entrar a Canal 11, ya que es un derecho que tenemos como Como miembros de la estudiantes. unidad, como miembros del Del Politécnico, tenemos tenemos el derecho de entrar a cualquier unidad del Politécnico, siempre y cuando pues carguemos con nuestra credencial que lo merite. Y lo que se buscaba, debido a que Canal 11, pues hoy en día no todo el porcentaje, pero sigue siendo propiedad del Politécnico, lo que queríamos era mandar un mensaje a la nación para que, para que la gente visibilizara que el Politécnico, en efecto, está en una crisis muy, muy cañona. Así que, pues, ¿cómo nos recibieron Canal 11? Pues con cadenas, como es lógico de la autoridad y del poder, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues es que ninguna cadena es capaz de tener a estudiantes que durante bastante tiempo de su carrera han sido menospreciados, silenciados, reprimidos en ocasiones. Pues una cadena pues, que importa. Así que se terminó rompiendo. Entramos de una forma bien pacífica. No se dañó ningún equipo, no hubo ninguna pinta, no hubo ningún tipo de vandalismo, nada. O sea, entramos de una manera muy pacífica, les explicamos cuál era nuestra intención a los directivos de Canal 11. Ellos entendieron que nosotros no íbamos de una forma violenta, Claro. no íbamos de una forma agresiva, no íbamos en plan de romper. Nada más les dijimos, oigan, como miembros ustedes también de la comunidad del Politécnico, quisiéramos que nos dieran la oportunidad de mandar un mensaje a la nación explicando Lo que está pasando. la precaria situación en la que estamos. Ellos inmediatamente sienten, yo creo que ya sea por el temor o por lo que sea, pero quiero pensar yo que tuvieron, no sé, un pequeño esbozo de empatía y dijeron, órale, pues
vamos a darte un espacio, se nos dio un espacio, lo cual fue complicado, nos decían que podía ser otro día, que ya, bueno, O sea, no fue en el momento. no, o sea, hicimos que fuera en el momento, porque ellos querían que nos dieran una cita, ellos decían que no se podía transmitir ese día, shalala, o sea, cosas Les que estaban dando nos querían largas. dar largas, se mantuvo firme, nos mantuvimos firmes, decíamos, pues no nos vamos a ir hasta que Hasta que hagamos hasta el que, mensaje. hasta que se grabe y se transmita, y pasa. Eso para nosotros fue una victoria demasiado simbólica, demostrando que el poder De la siempre unión. sucumbe con la comunidad organizada y con una unión. Siempre. O sea, si nos fijamos en cada movimiento histórico, siempre el poder termina sucumbiendo. Que se corrompa o que haya divisiones internas, eso es otra situación. Pero lo que la historia nos demuestra es que la unidad siempre termina venciendo al poder represivo, diría Foucault. Así que esa fue la primera vez. La segunda vez ya fue con una clara intención de que íbamos a tomar Canal 11, pero de una forma de que también se transmitiera, de que mandaran un mensaje, ya que eso sucede el 21 de mayo, el Día del Politécnico, Ok. y ahí se congregaron, bueno, en la primera toma éramos 50 personas. O sea, Ok. 50 personas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas aproximadamente. Con 50 personas nosotros hicimos lo que en muchos movimientos no se ha podido. Pero ya en el 21 de mayo fuimos con todas las intenciones, con toda la gente de Zacatenco, con toda la gente de Casco, con toda la gente de las demás unidades que están en otras partes, y fuimos en conjunto a que se transmitiera nuestro mensaje. Lo que sí es importante mencionar es que no fue una decisión solo por querer transmitir, ¿no? Nosotros, para este punto, se entrega un pliego petitorio en lo Claro. que es, bueno, marchamos a Segov y se trata de entregar ahí el pliego petitorio y no es recibido. Cuando se recibe, que es después de 6 horas de movilización aproximadamente, 6-8 horas de movilización aproximadamente que llevábamos ahí, fue recibido por personas que actualmente no sabemos exactamente cuál era su cargo, cuál era su función, para qué, a quién se le iban a dirigir, a quién iba a llegar este documento, ¿no? Finalmente fue sellado únicamente y así es como quedó esa entrega. Sin embargo, justo dentro de Biológicas se determina que es importante volver a insistir en esta entrega del pliego petitorio. Y se asiste a la SEP, me parece que como a la semana aproximadamente, y es ese día cuando se cita a una respuesta por parte del pliego petitorio para el día 21, el 21 de mayo, y tenían que dar la respuesta en Canal 11. Las autoridades no se presentaron. El hecho de que no se hayan presentado hace que la comunidad, pues obviamente al darse cuenta de que llevábamos 2 veces que estábamos buscando una respuesta y no se daba, pues íbamos a movilizarnos. Era Claro. un hecho, ¿no? Claro. Y era importante que pudiéramos tomar algo tan simbólico y tan importante como lo es Canal 11. Y pues, a final de cuentas, la toma fue igual, de la misma manera que la primera vez, de forma pacífica. Aunque en el proceso hubo más resistencia por parte de Canal 11, a tal grado que recurrieron a la violencia física en contra de compañeros. Así que no fue tan sencillo como la primera vez. Hubo más resistencia, hubo más violencia, y eso detonó que más miembros de la comunidad se enojaran, se sintieran Claro. atacados, porque pues atacan a uno, atacan a todos. Así que se decide no solamente hacer un plantón, sino ya tomar instalaciones hasta que se revelaran las identidades de las personas que agredieron a los compañeros. Identidades que aún no se revelan. No, y eso es algo que, pues ahora sí que no, es un hecho histórico, ¿no? La toma de Canal 11, porque en ninguno de los movimientos generales que se había, pues, gestado, se había podido llegar a este punto del movimiento, ¿no? Incluso en 2014, ya lo decía Temo, pues que fue una organización entera, ¿no? Casi todo el Politécnico estaba en huelga. Incluso en ese momento no fueron, ahora sí que no hubo las condiciones suficientes para incluso poder tomar Canal 11, ¿no? Entonces, pues el hecho de que hoy en día pues también tengamos esta, ahora sí que movilización, pues permite el hecho de que nosotros pues podamos hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces,
Sí, y actualmente siguen Sí. ustedes con la toma de Canal 11. Sigue tomada Canal 11. Sí, que toma. Yo había escuchado un poco justo como que hacían guardias, que habían estado como reclutando víveres. ¿Cómo ha sido esta toma? O sea, todo este proceso, porque desde mayo tienen tomado Canal 11. Sí, desde el 21 de mayo es cuando se decide tomar. Bueno, ¿Cómo han resistido, cómo han resistido esta La toma? toman. pues yo creo que ahí se le tiene que agradecer completamente a la comunidad, a que toda la comunidad respondió, a que la comunidad entiende y legitimiza la causa. Y hemos tenido pues apoyo de víveres, apoyo también de acuerpamiento de gente que va y apoya. Hemos recibido ayuda de muchas escuelas, que incluso han llegado personas de otras universidades que nos han brindado apoyo, nos han brindado mucho ánimo. Pues la verdad es que ha sido un evento demasiado sorprendente el hecho de haber tomado Canal 11, tanto así que la gente lo reconoce y hemos recibido apoyo de víveres de compañeros, estudiantes, De de docentes. docentes, Ujú. personal de apoyo, incluso pues personas que ni siquiera Ujú. pertenecen al instituto Ujú. y que te dejan, Qué bueno. te dejan víveres y es algo muy increíble. ¿Y cómo es la mecánica? O sea, ¿cómo ha sido la organización de que hoy les toca a ustedes quedarse aquí a dormir y mañana les toca a ustedes? O sea, ¿cómo es que han logrado esta organización? Pues hay personas que, digamos, se toman tan en serio este movimiento que pasan días sin dormir. A pesar de que hay gente, o sea, dicen, no, pues yo me voy a aventar porque tengo ansiedad de que algo pueda pasar. Y eso nos pasó Sí. los primeros días. Los primeros días teníamos el temor de que hubiese algún tipo de represión policial o, o interna con porros o Claro, cosas claro, así. claro, O sea, claro. teníamos ese temor porque esto era completamente nuevo. Estábamos pisando terreno desconocido. Desconocido. Em, y pues la organización que hemos tenido internamente se ha tratado de llevar de una forma muy orgánica, de una Ok. forma en la que pueda haber la mayor convivencia, a pesar de que muchos de nosotros tenemos varios puntos que, que a lo mejor no coincidimos siempre, pero por el bien de la comunidad hemos tratado de llevar todo este proceso, toda esta organización de la mejor manera posible, para que a final de cuentas lo que consigamos sea para todos. Y eso ha sido el principal motivante de que en Canal 11 se organicen pues las guardias de, pues, no sé, ¿tú qué prefieres? O sea, se les da la opción de, oye, pues mira, están estas y estas lugares para que tú vigiles, tú dime tus horarios, tenemos más gente para que te releve. Han sido básicamente acuerdos que nosotros mismos hemos tenido que hacer. No hay un manual, no hay un libro que te diga cómo tomar Canal 11. Pero hay Este, como algún líder o no, líderes. Bueno, en ese caso es que sí, como los temas de liderazgo se van asumiendo acorde a las personas que Ujú. estén, ¿sabes? Ujú. O sea, Ok, como ok, que ok. la iniciativa va de cada uno y hasta cierto punto podríamos decir que es como voluntario, ¿no? El apoyo. Ok. Incluso, pues sí, nadie está obligado a apoyar, porque es un hecho de que no podemos obligar a las personas, Claro. nadie puede obligar a las personas a participar en el movimiento. Entonces, pues sí, hay veces que sí se rolan los liderazgos, hay veces que justo en acuerdos colectivos, pues toman como, pues yo voy a cuidar esta parte y ustedes acá. O sea, sí, de manera voluntaria, se podría decir. El liderazgo se ha llevado de una forma muy orgánica en el Ujú. sentido de que, pues, hay personas que han estado desde el día 1, han habido personas que se han ido integrando poco a poco conforme ha pasado el tiempo, pero a final de cuentas, cada quien ha asumido su propia responsabilidad. Y si me preguntas si hay una cabecilla, o sea, Ajá. pues yo podría decir que no, creo que cada quien ha asumido su propia responsabilidad y ya si les hace sentido algún consejo de otra persona, pues ya será, pero sí, es muy, es muy complicado organizar, pues a tantas personas. Eso sí es un hecho. Nos ha costado, ha sido difícil. Sin embargo, te digo,
lo que más nos motiva pues es el bienestar de la institución y un futuro que prometa. Claro, más o menos como cuántas personas se ocupan para las guardias de Canal 11. ¿De cuántas personas estamos hablando que se quedan ahí aprox? Pues eso no podemos decir. Sí, Ah, lo que ok, pasa es ok, que ok. Sí, es no, es eso una sí información un es. poco Sí, sensible. No, ok, sí, ok, eso perfecto. sí es un tema. Vale, no, sí, Ujú. totalmente. Y bueno, ahora que estábamos hablando, bueno, que estabas mencionando el tema de la organización, justo iba también para allá, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este tema de la organización? Ujú. Desde la estructura del pliego hasta ir a las mesas de diálogo y las marchas, los paros. ¿Cómo Ujú. ha sido este proceso? Sí, la realidad es que, como hemos mencionado en los últimos minutos, em, sí nos encontramos en un terreno bastante árido, ¿no? Las escuelas no han tenido un núcleo organizado en mucho tiempo. Las que sí lo han tenido, como biológicas, aún y que han estado ahí, pues no se ha bajado del todo a las bases, ¿no? Entonces sí podemos decir que ha sido bastante complejo el poder llevar una organización en conjunto, porque de por sí es difícil organizarse entre tu propia escuela. Ahora, con varias escuelas, con tanta pluralidad de ideas y formas de organización pues por su propio sistema de cómo Claro. está hecha su escuela, pues nos ha generado bastante conflicto en ciertos puntos. Sin embargo, sí creo que dentro de todos estos problemas que hemos podido afrontar, no los hemos visto como tal, como un problema, ¿no? Sino como una forma en la cual podamos aprender a organizarnos, podamos aprender a compartir ideas y llegar a diferentes acuerdos de diferentes formas, ¿no? En la cuestión de cómo se ha ido llevando la organización política, más allá de la organización de guardias, en ese sentido creo que em, fue bastante complejo al inicio porque Biológicas Ujú. presentó un pliego petitorio a las demás escuelas. Sin embargo, pues ese pliego petitorio era una propuesta. Entonces, las demás escuelas tenían que, junto con nosotros, afinarlo para llegar en conjunto y acuerdo de todos, ¿no? Entonces, más o menos para ello tuvimos alrededor de 3, 4 interpolitécnicas. Ujú. Asambleas interpolitécnicas. Ajá. Ujú. Son asambleas interpolitécnicas donde asisten pues las personas que quieran asistir, pero en ese momento eran de esa forma. Ahí se compartían pues diferentes ideas, puntos de vista acerca de cada punto y fue como se fue afinando con todos para llegar a lo que fue el pliego petitorio general que se entregó. Sí, para como, ahora sí que la estructuración de lo que era, pues, el pliego, de lo que eran las afinaciones del pliego, etcétera, pues sí nos hemos velado de mecanismos, pues, históricos, ¿no? Como las asambleas mismas. El ejercicio asambleario es justo quien sea que lo proponga, dirige la mesa y esa mesa, pues ahora sí que es quien coordina las participaciones, etcétera, y al final, después de todas las participaciones, se homologan lo que es, pues, justo los acuerdos, ¿no? Y ya Claro. los acuerdos, pues ahora sí que por mandato de asamblea, son los que dentro del movimiento se respetan sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la asamblea es un ejercicio colectivo, en donde cada una de las voces es respetada y escuchada. Y entonces, pues también nutre a ese punto de que justo, pues pueda movilizarse, etcétera, ¿no? Justo por eso es que existe un poco de dificultad, ¿no? Porque estamos hablando de que las personas que asistimos a la asamblea tenemos la obligación de consultar a nuestra escuela para ver cuál es su decisión al respecto. Entonces, actualmente lo que se está apostando es una organización general, luego un interno y luego un general. Es decir, las personas que forman parte de algún tipo de organización dentro de sus escuelas, nos reunimos y tratamos de preacordar ciertas cosas, ¿no? Pero con base a esto se baja a la comunidad estudiantil y la comunidad estudiantil de cada escuela decide si está de acuerdo o no con ello, ¿no? Y entonces, nuevamente, en otra general, Vez. conjuntamos todas las diferencias que pueda tener cada comunidad. Obviamente este proceso es bastante largo. Sí, es un mecanismo Sí. un poco complejo, pero Necesario. Bueno, a final de cuentas, uno de los puntos más importantes que estamos tocando en el pliego general, pues es la democratización, que un poquito más adelante lo podemos hablar, pero Claro. a final de cuentas, si estamos luchando por la democratización, tenemos que aprender lo que es la democracia. Claro. Porque pues no se debe y no se puede, y menos en estas alturas ya,
tomar decisiones pues tan unilateralmente a escondidas y nada más y que la información solamente se centralice en un grupo y que pues no se comparta. Eso pues atentaría contra todo lo que estamos luchando. Así que pues el proceso que tenemos para la organización podrán criticarlo de que es largo, podrán criticarlo de que hay diferencias, de que hay algunos choques de ideologías, sí, podrán decir mil y un cosas que tiene de defectos o críticas, lo que quieran, pero a final de cuentas, a mí me parece que ha sido el proceso más democrático que hemos tenido en años, porque a final de cuentas, uno puede tener una opinión, pero tiene que tener sentido. A final de cuentas, si te intentan confrontar a tu idea, tienen que atacar a tu idea. Y eso es lo que siempre, al menos, se ha intentado fomentar, que haya choques de idea, porque eso nutre. Las asambleas son para eso, para un debate, para que haya una retroalimentación y Claro. que haya compartir puntos de vista para que se llegue a una ruta. Ujú. Es inevitable que haya puntos de vista que a lo mejor no se lleven, pero siempre habrá una persona que encuentre la manera de cómo conjuntar esas dos. Y eso es lo que hace tan bonitas las asambleas en ocasiones, de que tratemos de llegar a un punto en el que todos estemos de acuerdo y que la comunidad, a final de cuentas, esté de acuerdo. Porque puede que una persona esté muy aferrada con una idea, pues si la comunidad no respalda eso, pues no va. Tenemos que aprender que Claro. eso, a final de cuentas, eso es la verdadera democracia. Ujú. También es aceptar, pues, qué acciones se tienen que tomar y qué acciones también tenemos que cuestionar, y la misma comunidad lo entiende. Yo creo que este tipo de procesos democráticos es el primer paso para una futura democratización en el movimiento. Uf, qué chido, qué fuerte. No, es que en verdad mucha admiración y mucho respeto por todo lo que me están platicando. Justo se ve que es un tema, bueno, un proceso muy complejo, largo, sé que es cansado, entonces, Sí, pues es muy admirable que hemos estado resistan. horas, hemos estado hasta 7, 8 horas en una asamblea, y a final de cuentas, pues ahí estamos. Ahí se tiene que estar. O sea, creo que chambeamos más que los diputados. O sea, Sí. Sí, ¿eh? Guau, y más o menos, ¿como cuántas escuelas están ahorita participando en el movimiento? Ujú. Bueno, en general, Ajá. digamos que las escuelas que están participando activamente con una organización interna dentro de sus comunidades son aproximadamente entre 4 y 5 escuelas. Pero sí es un hecho y sí hay que mencionar que hay escuelas que, aunque tal vez no tienen esta organización tan de fondo dentro de su comunidad, sí están interesadas en ello, ¿no? Y pues sí encontramos a diferentes personas que, si no forman parte de un grupo político dentro de sus escuelas, sí pueden ser un próximo núcleo político que ayude a que esto se siga fomentando, que también están dentro de la organización, ¿no? Entonces, con esas escuelas contemplándose, somos aproximadamente entre 9 a 10 escuelas, ¿no? Ok. Es importante mencionar que, pues nuevamente, ¿no? Esto sigue siendo consecuencia de cómo ha sido el Politécnico actualmente, ¿no? Y que obviamente, o sea, si en el Poli no hay organización, no es porque no nos hemos querido organizar, no, sino es principalmente porque las condiciones en las que está hecho estructuralmente no nos han permitido esta organización, que son las condiciones que hoy en día estamos tratando de cambiar. ujú. Ok, y más o menos, ¿como cuánto tiempo llevan en paro? Biológicas lleva aproximadamente mes y medio. Y me parece que las demás escuelas bueno, Varía varía. bastante. Por ejemplo, la primera escuela que entró en paro fue la Escuela Superior de Economía. Ujú. Esa fue la primera. A partir de ahí, pues cada escuela fue empezando a tener su respectivo movimiento. Han habido pues paros en otras escuelas que han durado 24, 72 semanas, meses. O sea, va variando, dependiendo de la organización interna de cada escuela. Ok, ¿y qué opinan o cómo ha sido la participación de los docentes ante los paros? Porque para muchas personas que, obvio, no tienen el contexto, dicen,
ches estudiantes huevones, no tienen Sí, claro. clases, por ellos mejor que estén en paro Ujú. y ellos perdiendo ahí el tiempo. O sea, como que siento que los paros han sido muy criticados por parte de la gente que no tiene el contexto y en parte pues quisiera saber cuál ha sido la participación o la opinión de los docentes en cuanto a estos paros. En- Sí, bueno, así como dentro de la comunidad estudiantil tenemos una fuerte dificultad de un terreno, pues, dijéramos, árido. Dentro de los docentes, a pesar de que pues ellos llevan muchísimos años dentro del Politécnico, también hay muchísima apatía, ¿no? En cierto sentido. Y más que apatía, hay muchísima desorganización, porque así como hay mucha pluralidad de este lado, pues de los docentes aún más, ¿no? Con diferentes ideas políticos, intereses personales, etcétera. Entonces, justo en este sentido, ha sido bastante difícil coordinarnos con todos los docentes, digamos, porque pues obviamente va a haber grupos políticos distintos, ¿no? Los charros del sindicato, tenemos docentes que están buscando específicamente un punto, ¿no? Como el bloque democrático, etcétera. O sea, tenemos grupos políticos muy variados, muy diversos y muy chonchos, y además de eso, grupos apáticos, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado coordinarse con todos los docentes porque el intentar hacerlo sí implica entrar en aún más desorganización de la que podríamos tener solamente nosotros, ¿no? Sí, pero y al final cuestiones como de los docentes que empaticen dentro de, específicamente en biológicas, porque creo que en biológicas se ha apoyado demasiado este tema de justo los docentes nos apoyan muchísimo, ¿no? Gran parte de los víveres que recibimos día con día es por parte de ellos, ¿no? Y no es cualquier cosa, o sea, son, ahora sí que son bastante buenos, ¿no? Son Buenas sí, despensas. buenas despensas, sí, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la verdad es que luego sí ya, al menos desde la escuela y yo viendo el panorama, pues ahora sí que general del Politécnico, en lo interno, hablando nada más de biológicas, creo que contamos con una plantilla docente muy empática acerca de los movimientos. Entonces, pues sí, pero sí hemos escuchado y hemos incluso visto, ¿no? Que hay ciertos sectores de docentes en otras escuelas que sí tienen pues sus complejidades, ¿no? Para organizarse justo. Yo creo que el sector docente es muchísimo más variado que los mismos estudiantes. Ujú. Sí, Es una complejidad mucho más grande, mucho más profunda y con temas incluso más, o sea, no estoy diciendo que todos, pero en unas situaciones mucho más oscuros, con intereses bastante cuestionables, con relaciones con algunos personajes políticos demasiado cuestionables. Em, al menos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas hemos tenido una relación muy cercana con los docentes, muy, muy cercana. O sea, yo creo que eh, el éxito que hemos llegado a tener en nuestros movimientos, al menos en biológicas, ha sido en gran parte por el sector docente. Y bueno, nuevamente, ¿no? Esto no surge así, ¿no? Porque Sí, nos sí, sí. llevamos bien con los profes porque son buena onda. No, o sea, justo el hecho de que Biológicas tenga una organización con los docentes es derivado de que a los docentes dentro de Biológicas también se les ha reprimido muchísimo, ¿no? O sea, han vivido muchísimas injusticias por parte de la administración. Las plazas se las han llevado, no les regresan plazas a ellos mismos. Habían muchísimo número de interinatos. Me parece que ya después del 24 ha disminuido este número, pero sí lo hubo, ¿no? Entonces, justo el hecho de que dentro de Biológicas hemos logrado poder, pues sí, llevar una organización en conjunto ha sido derivado de propias organizaciones previas, ¿no? E incluso también es muy cierto que los propios docentes, pues se han puesto las pilas, ¿no? Ujú. Dentro de el 2024 se tuvo una asamblea de docentes por parte de los interinos, que era algo que nadie visualizaba, ¿no? Porque era muy difícil contactar a los interinos, justo porque al no formar parte directamente de la plantilla, pues era complicado, ¿no? Sí, los interinos son justo ese Ajá, sistema justo. que no están completamente basificados, Ujú. no tienen, digamos, tienen como un 30%, 50% de lo que es la base para Ujú. estar dentro del Politécnico, pero la otro 50% lo cubren por un sistema que es, pues, ahora sí que, entre comillas, por honorarios, porque ellos no son honorarios en sí, pero sí es un documento que les acredita ciertas horas para
descargar Ujú, sobre el grupo, pero no son parte de la plantilla docente ujú. como tal. Y justo hay interinos que tienen la mitad, otros que tienen un cuarto, pero otros que son completamente interinos, ¿no? Que no tienen ni siquiera una basificación de medio tiempo, ¿no? Entonces sí es importante visualizar que este contexto de organización con docentes dentro de biológicas ha sido derivado de lo mismo, ¿no? Pero aún así, aún con todo un contexto tan vasto acerca de cómo ha sido nuestra organización, ha sido bastante difícil en la actualidad, porque obviamente tenemos docentes que, pues como nosotros, en su momento fueron estudiantes, en su momento estuvieron en Claro. movilizaciones y hoy en día pues tienen un punto de vista un poco más experimentado, ¿no? Y obviamente tal vez chocamos en mucho sentido de cómo llevar la organización actualmente. Porque obvio, ¿no? Sí, sí, Pues sí. tú vas a hablar conforme a tus experiencias y no significa que esté mal, pero pues sí significa que en este momento los que estamos tratando de movilizar esto pues somos los estudiantes. Entonces justo pues diría que sí hay apoyo, porque yo sí creo que la mayoría de los docentes están apoyándonos justo en víveres, en guardias. Hay muchos docentes que rondan la escuela para Ujú. cuidarnos, pero en Tam- cuestión de organización ha sido complejo. sí, también ha habido algunos docentes que han intentado, pues, han intentado demeritar nuestra organización política, nuestra organización estudiantil. Sí, han habido. Eh, pero, pues, a final de cuentas es un número muy reducido. Ujú. Y, pues, pues, incluso por los mismos docentes que nos apoyan, pues, son fácilmente neutralizados. O sea, Ok, porque a final de cuentas, justamente son esos docentes, pues, los que menos participan. claro. Eh, yo había escuchado, no me acuerdo si en la llamada que tuvimos previo a esta sesión, me habías comentado que algunos han ayudado un poco a la estructura del pliego petitorio o no. Ujú. Al inicio, en cuanto se da la formación del pliego petitorio, al ser parte de biológicas, justo este pliego petitorio, pues sí se busca, ¿no? Formar en conjunto con los docentes. Es por eso que un punto del pliego petitorio es específico a ellos, la asignación de plazas a docentes. Bueno, entre otros subpuntos, ¿no? Ujú. Pero ajá. Justo se busca llevar por parte de biológicas una propuesta pues más tripartita, ¿no? Sin embargo, cuando topamos en lo general, pues ya nos damos cuenta que las demás escuelas no tienen la misma organización que nosotros, nuevamente derivado de todo lo que se ha hecho previo, ¿no? Y e incluso muchas escuelas, al tener estos grupos políticos en diferentes, pues sí, partes de su propia unidad académica, no ve inconveniente esta unión del todo. Ok, Entonces, es un punto en el que sí, biológicas es tripartita, ¿no? Pero las demás escuelas no lo son. Y al ser un movimiento general, pues los docentes en cierto punto solamente apoyan a biológicas, no a no todas a todas las. las Ujú, escuelas. ujú, Ok, y pues bueno, ya que entramos al tema del pliego petitorio, me ujú. gustaría que tocáramos el tema fuerte, que es el de la democratización. Sí. Eh, Bueno, al respecto de eso sí es un punto, pues, justo importante, ¿no? O sea, creo que de los primeros intentos se dieron por allá de los años 50, ¿no? órale. Incluso en huelgas del mismo Politécnico. El segundo intento fue por ahí del 2002, pero cuando dio su máximo culmen fue justo en el 2014, ¿no? La democratización en el poli, pues es un tema incluso multifactorial, ¿no? Porque estamos hablando de que en ninguna otra institución de la República, ni siquiera del mundo, hay justo ese sistema para elegir, ¿no? O sea, lo que buscaban en ese momento es que justo cada uno de los estudiantes pudiera votar por aquel docente que pudiera representar en buena medida lo que son los intereses pues estudiantiles, ¿no? En primera instancia y también los docentes, ¿no? Pero al final era justo buscar que cada uno tuviera una voz y un voto y pudiera elegir a su director. Esto no se ve, te digo, en ninguna otra escuela de ningún instituto, ¿no? En la UNAM se hace de forma diferente, o sea, en la UNAM se crea una comisión y de ahí pues ya esa comisión elige ahora sí quién va a ser el rector y ya, tan se va la comisión, ¿no? Pero en otras instituciones pues no es así, ¿no? Es impuesto.
Y a final de cuentas, todo esto viene detrás de un análisis que es histórico, ¿no? ¿Cuáles han sido las condiciones que más nos afectan en cuestiones de movimientos? Pues es justo los problemas administrativos, ¿no? Y esos problemas administrativos no se van a poder solucionar si seguimos esperando a que los directores y subdirectores o los secretarios de la dirección general sigan estando impuestos por un gobierno, ¿no? O sea, para el caso del director, lo que es el PRI, Morena, lo que sea, es quien elige básicamente al director que va a estar aquí en el Politécnico, ¿no? Y eso causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque el director siempre responde a intereses del partido y no a Claro, intereses de estudiantiles como debería claro, de ser, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, ese es el problema y detrás de todo este análisis decimos, ok, si todo este tiempo han estado pues muy mal las cuestiones, es porque se nos ha estado imponiendo a una dirección que no vela por los intereses estudiantiles como debería de ser. Entonces, pues ese es el tema de la democratización, esa es la gran ventaja de la democratización, que al estar en una autoridad que fue elegida por ahora sí por una comunidad estudiantil mayoritaria, tú, director, tienes que respondernos a nosotros como estudiantes, ¿no? Y Claro. ahí cambia totalmente las cuestiones. ¿Cuál es el problema de que ahorita Arturo Reyes Sandoval, que es el actual director general, esté con Morena, que de plano ni siquiera le importa resolver nuestras demandas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él ya se va en unos cuantos meses, porque él ya está bien posicionado en el partido, ahorita con el tema del fracking, Ujú. ¿no? Él ya tiene un puesto y ya está ahora sí que posicionado políticamente dentro del partido y pues ¿para qué le va a interesar ahora sí pues responder a su propia comunidad estudiantil, ¿no? Y es que también el tema de ser director general, pues atraviesa muchos, lo que decía, ¿no? Muchos factores. No Ujú. solamente es velar por los intereses estudiantiles, sino también por los intereses de los docentes, por el mismo sindicato, ¿no? El sindicato docente, también por los PAES, o sea, todo esa, pues ahora sí como eh, todo ese despapalle de que hay dentro de los intereses, pues sí posiciona al director en una situación muy compleja, ¿no? Pero al final de cuentas, como estudiantes, al ser la mayoría y ser la base básicamente de la escuela, siempre hemos peleado porque esa voz sea la que sea escuchada principalmente. Ujú. Un amigo mío justo hace una analogía muy fuerte en ese sentido, ¿no? Imaginemos que el poli es una casa y se llena de plagas constantemente. Nosotros fumigamos y sacamos cabezas, cortamos a todos los que sean importantes cortar, a todos los directivos que Todas las forman parte, todas cucarachas. las cucarachas que forman parte de esta plaga. Sin embargo, ese hoyo sigue abierto, ¿no? Porque se siguen imponiendo directores. Entonces siguen entrando esa plaga constantemente al Politécnico y por muchas fumigaciones que paguemos, por muchos paros que hagamos, por muchas solicitudes de despidos hacia los docentes, hacia los directivos, perdón, obviamente vamos a seguir en el mismo problema porque sigue sin poder cerrarse del todo la casa, ¿no? Sí, y Entonces, justo en el... no, bueno, ajá. ibas a decir. Entonces, justo es tan importante el que exista la democratización porque no solamente implica una cuestión de estructura, ¿no? Sino la propia comunidad debe tener esa responsabilidad y ese derecho a poder elegir quién va a ser su director, ¿no? Eso implica política, eso implica organización dentro de las escuelas, implica interés e implica reactivar nuevamente, pues, lo que es una movilización, ¿no? Sí, bueno, nada más para terminar con ese punto, justo como menciona ella, pues sí, el hecho de que haya estos procesos dentro del Politécnico hace que la misma comunidad ya sea más consciente y Ujú. activa de cuáles son los procesos que ocurren dentro de tu mismo círculo, ¿no? Porque muchas veces, y eso es algo que es muy cierto, en estos movimientos no hay apoyo por la enajenación que hay por parte de los estudiantes, ¿no? Ellos nada más van a la escuela y digo, está bien, ¿no? Está justo, vas para estudiar y demás, pero también incluso como persona existente dentro de un mundo, tienes que ser bien consciente de las condiciones que te rodean, ¿no? Me decía alguna vez una profesora, es que ustedes vienen a biológicas, pero el mundo no solamente es biológicas, muchachos, ¿no? O sea, el mundo también incluye lo que es el problema de, pues, justo todas las cuestiones que te están rodeando y que, lo quieras o no, te van a afectar. Entonces, al final, al hacer consciente, digamos, a las personas que participen en ese voto, al tener, pues, ahora sí que una participación activa dentro de estos procesos, también te da cierta conciencia para que justo paulatinamente
los procesos políticos dentro del Politécnico sean más conscientes, ¿no? Y no solamente hablamos en cuestiones de seguimiento de masas, ¿no? Que cada una, por eso las masas se llaman masas, ¿no? Porque son, ahora sí que gente que pues justo apoya al interés, pero que no es consciente de lo que está participando ni activamente, ¿no? Entonces nosotros incluso, bueno, yo al menos personalmente velaría porque esas masas, cada una de esas masas dejen de existir, sino que justo cada una de las personas que la conforman sean conscientes realmente Claro. de la participación que están teniendo, ¿no? Y como parte de ello, creo que la democratización es un punto clave, ¿no? Para eso, ¿no? La democratización es clave para justo el tema de hacer consciente a las personas a participar en condiciones que sí o sí les afectan al día. Yo creo que la democratización es una deuda histórica Completamente. que ha tenido el Politécnico y que hemos sacrificado demasiado para conseguirlo. Sí. Me parece que ese tema, yo sé que a lo mejor muchos de los puntos que puede tener nuestro pliego petitorio, yo creo que ese es una buena forma de comenzar una verdadera reestructuración que puede tener el Politécnico. Porque a partir de una participación activa por parte del sector estudiantil, se empieza a crear una verdadera conciencia política, como ya dijeron mis compañeros. Realmente creo que esto es algo que ya nos deben. Nos lo deben desde hace años y que se ha estado peleando y se ha estado luchando. ¿Por qué? Porque a los intereses políticos pues no les conviene, se les hace más fácil poner a un títere. Sí, sí, sí. Se les hace más fácil poner a un personaje que pues honestamente ni siquiera cuestionan su origen, pero lo que les importa es qué tan sumiso es ante el poder. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente... eso es lo que verdaderamente puede llegar a preocupar a la autoridad y al poder, porque el Politécnico, por más que digan que pues de que el Poli pues, no tiene tanta educación o que no es autónomo, lo que sea, el Politécnico es manejar una gran cantidad de dinero. Muchísimo. Es una cantidad muy, muy cañona y que solamente se están peleando por ese hueso, porque eso es lo que ven, hueso, raja política, eso es lo que están tratando de encontrar. Y por eso, pues, y como dijo Mane, que no vengan con el cuento de que se le ocurrió a la presidenta. Esa no fue una ocurrencia de ella, porque parece que lo plantea como si hubiera tenido una revelación divina. Una epifanía. Ajá, o sea, no, eso es una absoluta y indignante y terrible mentira. Que lo plantee la presidenta de esa manera. No, o sea, nos está quitando todo el crédito que han tenido compañeros que han tenido represalias, que han tenido que sacrificar tiempo, esfuerzo, tiempo con sus familias, educación, oportunidades laborales. Todo eso han tenido que sacrificar, no solamente un compañero, han sacrificado generaciones que han luchado por la democratización. Así que, pues, para mí es una falta de respeto muy grande de la presidenta que diga que, pues, a ella se le ocurrió. No, y me parece que en el 2022-23 se le solicitó a ella, ¿no? Que pudiera realizar el proceso de democratización cuando fue la cuestión de Reyes Sandoval. O sea, Creo se que le sí. señaló la importancia de que se pudiera democratizar el Poli y a la fecha no lo ha hecho, ¿no? Entonces, si tuviera tan buenas ocurrencias, pues yo creo que ya lo habría implementado desde la anterior elección. Sí, ya, sí, fue porque justo, o sea, porque el actual director, Arturo Reyes Sandoval, llega no con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino llega incluso desde AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es quien lo impone, básicamente, y al término de su sexenio, pues la comunidad politécnica... Trienio, ¿no? Sí, de su trienio. No, sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sí, de AMLO, ¿no? Cuando termina el sexenio de AMLO, porque lo ideal es que justo una vez que termine como los intereses del partido en cuestión, pues ya otro director diferente, ¿no? Y esperábamos en ese momento que con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pues impusiera un nuevo director que ahora sí respondiera a los intereses de los estudiantes, ¿no?
y eso no pasa. O sea, incluso hay movilizaciones a favor a favor de que justo no se ratifique de nuevo Arturo Reyes Sandoval, y claro, no somos escuchados, ¿no? Sí, claro. Justo eso iba a preguntarles, ¿cuánto tiempo lleva Arturo siendo director del Poli? Ya pues con este término del año ya lleva 6. El director del Politécnico funciona así, ¿no? Lo nombran y tiene 3 años de gestión, pero presidencia decide si lo ratifica o cambia de personaje para ser el director de la escuela. Bueno, del Politécnico, perdón. Entonces, justo en ese sentido es lo que se menciona, ¿no? Lleva 6 años, pero sí es bien importante mencionar que en el 2022 fue él el que atendió nuestro pliego petitorio general de todas las escuelas, ¿no? Y fue él el que no ha resuelto ese pliego petitorio general desde el 2022 para acá, ¿no? Y que al contrario, se han hecho muchísimas movilizaciones dentro de cada escuela, porque sí es importante que aunque no han sido simultáneas, todas las escuelas del Politécnico se han movilizado en estos últimos años. Y estas movilizaciones tampoco han sido atendidas por su parte, ¿no? Hablando específicamente de biológicas, no lo hemos visto desde el 22 aproximadamente en nuestra escuela, ¿no? No se presenta en ella, no tiene cara para voltearnos a ver y bueno, es por eso que incluso se desconoció en el 2024, ¿no? Pues a tal grado que si quieren luego les pasamos unas fotos de eso, pero pues en nuestra escuela cuando uno entra están pues las placas de los directores del Politécnico y luego están las placas de los placas de los directores de NCB y luego abajo están las placas de los directores de NCB que han sido directores generales. Y pues ahí aparecían varios nombres bastante cuestionables. O sea, sí, qué pena y qué oso. Pues como buenos estudiantes decidimos arrancarlas porque no merecen estar en ese muro. Sí. Pero pues yo creo que hay una gran culpa o responsabilidad del gobierno de Morena por haber mantenido tanto tiempo personajes que desde hace años ya se les venía arrastrando una gran cantidad de cuestiones ilegales. Ajá. Como Javier Tapia Santoyo, ¿no? Javier Tapia Santoyo fue nuestro, justo lo mencionó Cris, nuestro secretario de administración de área central, y él entró ya con una investigación por parte de la FGR a desvío de fondos dentro del ISSSTE, ¿no? Por empresas fantasmas. IMSS. Por empresas fantasmas. El ISSSTE, por empresas fantasmas. Actualmente ya está vinculado a proceso por 11 millones. 11,000 millones. 11,000 millones. Y justo es tan lamentable el hecho de que dentro del Politécnico hayan permitido que estuviera 3 años malversando fondos, porque fue lo que hizo. Y lo más peligroso es que él parecía que lo estaban postulando o parecía que iba a ser el sucesor de Arturo Reyes Sandoval. Que iba para director. Ajá, porque a todos los movimientos que hacíamos, todas las marchas, él estaba ahí de frente. No estaba Arturo Reyes Sandoval, estaba él. Sí, en esa cuestión, Javier Tapia Santoyo, pues sí es un personaje, pues del que sí hay mucha plática de dónde sacarle, ¿no? Estamos hablando de este personaje que aparte es de la Escuela Superior de Economía, él estudió una maestría ahí y al final, al final justo termina posicionándose pues en grupos políticos muy, muy importantes, ¿no? Él viene de Guerrero. Y una de las asociaciones sin fines de lucro que lo denuncia por primera vez es Tojil. Es una asociación de abogados independientes que le saca, pues ahora sí que toda la información, ¿no? Y entre esa información clave, pues estaba justo una de sus empresas, pues más chonchas que él tenía para hacer esto, ¿no? Que es Interacción Biomédica. El tema de Interacción Biomédica, pues es un conglomerado de empresas fantasma que tenían nombre, aparte de él, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, o sea, un buen de personajes, ¿no? Actualmente, incluso hay uno de sus compadres acá de mero mero que fue denunciado por el mismo Tojil, en donde justo muestran como la foto, ¿no? Está Javier Tapia Santoyo al lado de Marco Antonio Urbina, y ellos dos actualmente tenían, Tapia ya no, pero actualmente Urbina tiene un puesto importante dentro del Politécnico, ¿no? Entonces se ha notado mucho el interés de justo
desviar, ¿no? Desde Esos estos puntos. recursos. Y uno de los casos más, ahora sí que evidentes, fue que también fue denunciado por el mismo Tojil, es que durante pandemia se autorizan muchos pagos Ujú. para estos como expensadores de gel antibacterial para escuelas dentro del Politécnico, que curiosamente son de la misma Interacción Biomédica, ¿no? Interacción Biomédica autoriza pagos dentro de la escuela, nunca llegan esos expensadores por el tema del COVID, y quién sabe dónde quedó todo ese dinero que fue autorizado por el mismo secretario administrativo del Poli. O sea, podremos dedicarle un podcast entero Sí. Ujú. A y Ratapia Santoyo. de 2 horas a Ratapia Santoyo. O sea, es increíble lo lejos que puede llegar la corrupción y que, o sea, no puedo decir que con la democracia se va a acabar todos los males del Poli, que ya automáticamente entra la democratización y ya, se acabó la corrupción. No, así no funciona. Pero definitivamente evitaría que personajes tan infames de ese calibre entraran al instituto para, a final de cuentas, seguir desviando recursos. Porque, no, o sea, el tema de Javier Tapia Santoyo yo creo que es un Sí, tema no, demasiado complejo. Sí.